quisiera hacer algunas reflexiones más sobre la farmacovigilancia de las vacunas. Además de lo que les he contado, el seguimiento de la seguridad de las vacunas ha puesto de manifiesto las deficiencias de la farmacovigilancia en la Unión Europea. La Agencia Europea, como les he contado, ha reaccionado tarde y de manera paquidérmica e insuficiente ante las señales de efectos indeseados que han ido surgiendo, y sus vacilaciones no han ayudado a las autoridades de los Estados miembros a orientar la campaña de vacunación según los resultados obtenidos. De hecho, cada país adoptaba una medida diferente en cuanto a su política de vacunación. Han prevalecido los procedimientos y la burocracia por encima de la ciencia, el sentido común y la atención a las incertidumbres inherentes al experimento global emprendido. Décima consideración. No se trata solamente de un incidente o de la ineptitud de algún funcionario. La Agencia Europea de Medicamentos está financiada en más de un 80% con las tasas aportadas por las compañías farmacéuticas. Está concebida legalmente para autorizar la comercialización de medicamentos y vacunas, pero no para interactuar con los sistemas sanitarios de los Estados miembros. Undécima consideración. La pandemia ha hecho evidente que la legislación europea sobre farmacovigilancia, basada en la notificación voluntaria y en planes de gestión de riesgos desarrollados por las propias compañías fabricantes, está más concebida para proteger a estas últimas que para proteger a los ciudadanos. Y última consideración sobre cuestiones de farmacovigilancia, y 12ª, en este contexto quisiera comentar también el escaso uso que se ha hecho de las bases de datos sanitarias en España para hacer un seguimiento de la vacunación, de sus efectos beneficiosos y de sus posibles efectos indeseados en el contexto de la epidemia. Probablemente no se trata solo de una oportunidad desaprovechada y perdida, sino más bien del reflejo de la falta de voluntad del Sistema Nacional de Salud para ser un verdadero productor de conocimiento y no lo que es actualmente, en mi opinión, un mero receptor pasivo de mensajes de clara intencionalidad comercial, un comprador ignorante de tecnología que a menudo paga humo a precio de oro. La pandemia también ha puesto en evidencia la existencia de un enorme mercado de explotación de bases de datos sanitarias para estudios epidemiológicos, canalizado por la Agencia Europea de manera no democrática, me atrevo a decir incluso colonialista, en connivencia con centros universitarios adictos a la política de la agencia. Se me acaba el tiempo, presidente. Tenía algunos comentarios sobre la campaña de vacunación, si se me permite presentarlos. 5 minutos los presento. Después, la segunda intervención que usted tiene puede acabar su... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quería, en segundo lugar, referirme a algunas cuestiones de la campaña de vacunación y, en particular, a lo ocurrido en las residencias de personas mayores. La epidemia incidió especialmente en las residencias, sobre todo al principio, y la mortalidad fue 57 veces más alta que en la población general. Una mortalidad de 9–10% en las residencias, comparado con una mortalidad general en la población de menos del 0,11%. Presumimos de sistemas sanitarios, señorías, pero dejamos a los más vulnerables en manos de la iniciativa privada, que es la que lleva las residencias. ¿Cuáles son los factores de riesgo de morir en una residencia? Sin duda, la edad y la pluripatología, pero también la mala atención derivada de malos contratos laborales y de una falta de regulación del mundo de las residencias y la polimedicación innecesaria, un reflejo de la mala atención médica. Una amplia variedad de fármacos que ya eran de consumo generalizado antes de la epidemia, incrementan el riesgo de neumonía y la mortalidad por neumonía, de modo que al comienzo de la epidemia era de esperar que también incrementaran la mortalidad por COVID-19. Por ejemplo, hace años que se sabe que los fármacos neurolépticos o antipsicóticos duplican o incluso cuadruplican el riesgo de neumonía y la mortalidad por neumonía. En Cataluña, unas 100.000 personas mayores de 70 años los consumen de manera continuada, en la mayoría de los casos en indicaciones no autorizadas por la Agencia Española del Medicamento. Al inicio de la pandemia, de los 64.000 personas en residencias en Cataluña, 22.000 consumían estos fármacos. Muchos otros fármacos que tienen efecto depresor del sistema nervioso central también incrementan el riesgo de neumonía en 2 a 4 veces. Analgésicos opioides como el tramadol o el fentanilo
hipnóticos y sedantes como el lorazepam o el conocido Orfidal, antidepresivos como el Prozac y otros parecidos, fármacos con efecto anticolinérgico para la incontinencia urinaria de la gente mayor, gabapentina en la famosa lírica o pregabalina, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol de consumo amplísimo en nuestro país también incrementan sensiblemente el riesgo de neumonía. Pues bien, en Cataluña 3/4 de los mayores de 70 años consume como mínimo uno de estos fármacos. El 18 de abril de 2020, a los pocos meses del inicio de la epidemia, envié un informe sobre esta cuestión a la Agencia del Medicamento. La respuesta fue más o menos gracias, pero ¿qué podemos hacer? La misma agencia que tiene la función legal de delimitar las indicaciones de cada medicamento comercializado no es capaz de hacer cumplir sus reglas. Repito lo dicho anteriormente cuando hablaba de farmacovigilancia. Procedimientos, muchos procedimientos, pero sin atención a resultados y en desconexión del sistema sanitario.